Perfecto, chicos, en este video vamos a instalar un entorno gráfico a nuestro Gentoo. Para eso yo tengo abierta aquí la máquina virtual en la cual instalé Gentoo. Entonces, para eso, primero tenemos que instalar el servidor X. El servidor X es básicamente la plataforma sobre la que se apoyan básicamente cualquier entorno de escritorio o cualquier gestor de ventanas. Entonces, como les comenté en el video anterior, pues mi teclado tiene un problema con la X, así que yo tengo dos archivos aquí en los cuales pues uno tiene la X minúscula y el otro pues tiene la X mayúscula, porque la vamos a necesitar en este video. Entonces, en primer lugar vamos a hacer lo siguiente. Esto ustedes no necesitan hacerlo, sino yo lo necesito hacer debido a mi teclado. Yo voy a definir una variable la cual le voy a decir que será igual a lo que contenga el archivo L. Bien, o sea que si yo escribo echo A, pues ya A básicamente vale X. Entonces, para eso yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Con emerge, pues vamos a intentar compilar el servidor X. Entonces, esto nos va a dar error, como anteriormente en la instalación, pero en lugar de un problema de licencia, vamos a ver que es un problema de use flags. Entonces, para resolver eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a pretender que se va a instalar. Con el parámetro "-p", le decimos a Portage que intente compilarlo o pretenda que va a compilar un programa, pero que realmente no compila nada. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que me pretenda compilar pues básicamente un programa que empiece con X, por eso la A, pero en su caso pues simplemente ponen X tal cual, XORG. Bien, entonces guión server. Si presionamos Enter, pues ya básicamente empieza a calcular las dependencias que tiene este paquete y vemos que tenemos un error. En este caso no es un error de licencia, sino un error de use flags. ¿Por qué? Pues básicamente son dos paquetes lo que necesitan use flags, o dos use flags necesitamos habilitar antes de instalar el servidor X. Pues uno es un poquito más obvio que el otro, que es el use flags X, que pues básicamente si vamos a instalar un entorno gráfico, un entorno X, pues necesitamos tener el use flag X. Y el otro es el login D, que es este que, bueno, no tengo cursor aquí, pero básicamente necesitamos habilitar el login D. El login D es básicamente el que permite a un usuario normal iniciar un entorno gráfico. Bien, anteriormente básicamente solamente el usuario root tiene permiso para esos, pero básicamente con el login de pues un usuario normal, que es lo que se recomienda hacer este tipo de aplicaciones, abrirla como un usuario normal, pues con el login de tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, esto ustedes no necesitan hacerlo, yo lo voy a hacer porque por la X, básicamente, le voy a decir que con el comando echo, le voy a decir que básicamente me guarde lo que tenga el archivo L. Recordemos que el archivo M tiene la X mayúscula, entonces le voy a decir que lo que tenga ese archivo me lo guarde con dos tuberías para no sobreescribir el archivo en etc portaje make.conf. Entonces ahora hacemos un bin etc portaje make.conf o con cualquier editor de texto que queramos y bajamos hasta el final. Bien, entonces esto lo voy a eliminar y aquí vamos a definir una nueva variable. Anteriormente definimos la variable GentooMirrors para básicamente establecer los servidores a los cuales nos vamos a conectar para descargar los archivos de código fuente de todos los programas que vayamos a instalar. En este caso vamos a definir una variable llamada use, todo en mayúsculas. Le decimos que use será igual a X, entre comillas, para poder poner varios valores separados por un espacio, y el otro sería el login de. Entonces cerramos las comillas y ya con eso no deberíamos de tener el error. En este caso lo hicimos de manera manual, a diferencia de como lo hicimos anteriormente con el archivo de Jenkernel que estaba en etc portaje package.license y Jenkernel. Bien, en este caso lo hicimos manual y en ese caso lo hicimos semiautomático porque también tuvimos que hacer unas cuantas cosas a mano. Entonces si hacemos lo siguiente nuevamente, emerge-p xorg server, vemos que no tenemos ese error. Perfecto, entonces antes de proceder a la compilación de este paquete necesitamos hacer otra cosa en el archivo make.conf, y es que si se dan cuenta estos últimos paquetes que empiezan con xorg drivers son drivers de video. Entonces, como no hemos dicho de qué marca básicamente pertenece la tarjeta gráfica de nuestra computadora, pues Portage nos va a instalar todo, pues básicamente si es uno u otro. Por ejemplo, tenemos el de Intel, el de AMD, el de Nvidia. Entonces si nuestra tarjeta gráfica es Intel, pues el de Intel funciona, los otros pues simplemente no hacen ningún trabajo. Y lo mismo si es de AMD o si es de Nvidia. Entonces,
como no queremos instalar todos esos drivers que no necesitamos, solamente vamos a necesitar uno, vamos a editar nuevamente el archivo magia.conf, bien, que se encuentra en etc portaje. Entonces lo abrimos con Vim y vamos a definir otra variable que se va a llamar video-cards. Y entre comillas vamos a poner la marca de nuestra tarjeta gráfica. Bien, sería Intel en este caso. Esto en una tarjeta gráfica de Intel. Si es una tarjeta de AMD no vamos a poner AMD, sino que se suele poner como AMD GPU, por ejemplo. Bien, eso sería bueno que visiten la wiki de Gentoo para saber qué valor exactamente poner, dependiendo de si su tarjeta gráfica es AMD o Nvidia. Pero normalmente suele ser así, en AMD GPU, o si es de Nvidia sería como NoVAU, que sería el driver libre para tarjetas gráficas Nvidia. Pero en este caso yo tengo una tarjeta gráfica Intel, entonces si intentamos compilar el paquete nuevamente, recuerden, en este caso no lo vamos a compilar, simplemente vamos a pretender que lo vamos a instalar, y por eso no nos pregunta si queremos continuar con la compilación, sino que nos imprime todo y sale del programa básicamente y nos devuelve el prompt. Entonces si nos damos cuenta, ya solamente tenemos el driver de la tarjeta gráfica Intel, ya no tenemos ni NVIDIA, ni AMD GPU, ni nada de eso. Entonces ya creo que estamos listos para compilar el entorno gráfico, bien, o el servidor X, que recuerden que es básicamente la plataforma sobre la que se sustenta cualquier entorno gráfico o cualquier gestor de ventanas, así que es un paquete imprescindible que lo instalemos. Entonces, ahora sí vamos a proceder a instalarlo, pero para eso ya no podemos utilizar el parámetro "-p", porque ya no queremos pretenderlo, sino instalarlo tal cual. Entonces recordemos que el parámetro "-a" es para que nos muestre todos los programas y nos pregunte si queremos continuar. Así básicamente podemos ver cuáles son todos los paquetes que vamos a instalar antes de instalarlo, no mientras se están instalando. Entonces, ahora vamos a utilizar otro parámetro que es el parámetro "v", que es para que sea verboso. Básicamente lo que nos va a mostrar con este parámetro es, por ejemplo, cuánto pesa cada paquete de manera individual. Por ejemplo, si el paquete o las fuentes de ese paquete pesan 500 megas, pues nos lo muestra ahí, pero no en megas, sino en kilobytes. Entonces eso es algo pues relativamente interesante, así que lo vamos a poner de esa forma. Entonces presionamos Enter y dejamos que calcule todas las dependencias y en un momento empezamos. Bien, entonces en este caso nos muestra algo diferente. Al final, o básicamente la penúltima línea, nos dice total 79 paquetes a instalar. De esos 79 hay 5 que son nuevos, hay 3 que serán en nuevos slots. En Gentoo se utiliza básicamente slots en paquete, es decir, que tú puedes tener un mismo paquete en diferentes slots sin interactuar el uno al otro. Por ejemplo, normalmente se puede ver el paquete Python, que tenemos, por ejemplo, Python, la versión 3.7, la versión 3.8, la versión 3.9. Tú lo puedes tener los 3 paquetes en el mismo sistema Gentoo, pero en diferentes slots. Normalmente el slot suele ser la misma versión para que no interactúen entre ellos y no haya conflictos, porque si instalamos un paquete en un mismo slot, lo que va a hacer es que va a sobreescribirlo. Bien, un slot podríamos ponerlo tal cual como una carpeta. Bien, podemos tener un mismo archivo, bien, en 2 carpetas diferentes, o podemos tener 2 archivos diferentes en 2 carpetas diferentes. Entonces, pero no podemos tener un mismo archivo 2 veces en una misma carpeta. Básicamente podríamos tener un archivo con el mismo contenido, pero con diferente nombre. Bien, entonces, luego tenemos uno que se va a reinstalar. ¿Por qué se va a reinstalar? Porque en el estaje 3 vino sin básicamente el use flag, el login de. Ese lo habilitamos básicamente anteriormente, que lo definimos en la variable use en el mac.conf. Bien, y luego nos dice que el tamaño de la descarga serán 792.864 kilobytes, que sería un aproximado de 700 megas y algo más. Entonces, presionamos y va a empezar la compilación de estos paquetes. Entonces esta compilación pues va a durar un rato relativamente largo, básicamente depende de la potencia de tu procesador, pero aquí hay programas o paquetes que son, yo lo suelo denominar paquetes gordos, o sea, paquetes que se toman su tiempo a compilar, como por ejemplo Mesa, que lo vemos por ahí en el medio, no tengo el cursor para señalarlo. Tenemos también Rust como dependencia, este es un lenguaje de programación, que es un paquete también gordo. Tenemos SpiderMonkey, que también es otro lenguaje de programación, y unos cuantos paquetes más. Bien, en este caso tenemos 79 paquetes, y si se queda, por ejemplo, en este caso, corriendo, básicamente running pre-merge checks, es como verificaciones antes de compilar. Estas
verificaciones suelen ser, por ejemplo, que tú tengas espacio suficiente en la carpeta de compilación de portaje para poder compilar el programa, porque de nada sirve, por ejemplo, que el programa se lleve 1 GB compilando y que tú solamente tengas 500 megas. A mitad de compilación, pues va a dar error por falta de espacio, entonces se suele realizar eso, entre otros pasos más. Entonces, a veces se suele quedar ahí, no es que esté frisado, sino que en segundo plano está descargando las fuentes de los programas y el primer programa que va a compilar pues no empieza hasta que termine básicamente la descarga de esos archivos fuente. Entonces eso podemos confirmarlo, por ejemplo, abriendo otra TTY, que si estás en hardware real simplemente presionas control alterno F2. Como estoy en una máquina virtual, le voy a mandar esa misma secuencia de llaves o teclas aquí con control alterno F2. Entonces inicio sesión nuevamente como root. Pueden iniciar sesión tantas veces con el mismo usuario como quieran o como tengan pues básicamente TTYs disponibles, que normalmente suelen ser 7 o 9, no recuerdo muy bien, pero bueno, eso lo podemos ver en el archivo que se encuentra en la carpeta raíz var tmp. Bien, el archivo de básicamente en el cual se almacena el registro de la descarga de los paquetes es en var log. Bien, y se llama emerge-fetch. Entonces, si hacemos un tile es básicamente una utilidad de Unix que nos permite ver las últimas líneas de un paquete. Bien, entonces si le pasamos el parámetro "-f", pues lo va a seguir. Entonces, a medida que ese archivo, a medida que el archivo se vaya actualizando, vaya introduciendo más datos, se lo va a ir imprimiendo. Entonces, eso lo hacemos con el parámetro "-f" y le pasamos el archivo emerge-fetch, y ahí podemos ver que está descargando las fuentes de un determinado paquete que normalmente se suele imprimir al principio. Luego pues se va sobreescribiendo a medida que se escribe. Entonces, si volvemos atrás, pues sigue ahí, pero en el momento en el que termine, pues va a empezar entonces con la compilación de este paquete. Entonces, como les dije, esta compilación pues va a durar un rato pues bastante largo, dependiendo de la potencia de tu procesador, y como en este caso es una máquina virtual, está con un hardware bastante limitado, pues aquí va a durar un momento, por lo que yo voy a pausar el video aquí y nos vemos en un momento. Bien, ya estamos aquí luego de haber compilado el servidor X, y una vez termine pues vemos unos cuantos mensajes, algunos paquetes, como por ejemplo el paquete Xinit, que es la herramienta que nos va a permitir iniciar el entorno gráfico desde la consola, aunque podemos instalar un gestor de inicio de sesión como LightGM, el de Gnome se llama GDM y cualquier otro, pero lo vamos a hacer desde la consola. En este caso podemos instalarlo tranquilamente. Para eso recomiendo visitar la wiki de cualquier gestor de inicio de sesión que deseen utilizar. Bien, entonces lo que nos dice aquí con el paquete Xinit es que si queremos iniciar cualquier entorno, pues podemos definir una variable llamado Xsession en mayúscula. No tengo cursor para señalarla, pero básicamente dentro de esa variable almacenamos el entorno gráfico que instalemos, y eso lo almacenamos en un archivo en la carpeta empt localizada en etc llamado 90xsession. Bien, esto no es estrictamente necesario, yo realmente no lo suelo hacer, pero lo que sí es necesario es lo que nos dice el mensaje de login de que tenemos que habilitarlo al inicio. Bien, en el nivel boot de Gentoo tenemos, o de OpenRC, tenemos dos niveles en OpenRC, que es el nivel boot y el nivel default. Bien, posiblemente tengamos otro que estoy pasando ahora mismo, pero el que nos importa ahora mismo es el boot, que es al que vamos a agregar el login D. Como les comenté, el login D es básicamente esta herramienta que, entre otras cosas, permite a un usuario normal iniciar un entorno gráfico, para no iniciarlo como usuario root. Entonces también tenemos otra noticia que la podemos ver con Select News List. Bien, y esta noticia es de el servidor XORG, que anteriormente se utilizaba lo que es el use flag SUID, que permitía básicamente a un usuario root básicamente iniciar un entorno gráfico, que este es el único que tiene permisos, pero esto no se recomienda. Entonces, para eso quitaron ese soporte en favor de el login D, que básicamente ese es el título de la noticia. XORG Server pues básicamente le quita el soporte por defecto de SUID. Bien, entonces pueden leer, les recomiendo de hecho que la lean, pero en este caso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es utilizar la herramienta RC Update, que es una herramienta de OpenRC para cambiar o básicamente poner servicios o demonios a que se ejecuten básicamente al inicio de cuando se enciende nuestro Gentoo. Entonces le ponemos RC Update con el comando add para agregar básicamente, y en este caso sería
el login de, y el nivel sería el nivel boot. Entonces lo agregamos, nos dice que fue agregado y ya con eso estamos listos para instalar cualquier entorno gráfico. Entonces aquí tienen que hacerse una pregunta ustedes de manera individual. ¿Qué entorno gráfico yo quiero? ¿Quiero Gnome? ¿Quiero Mate? ¿Quiero XFCE? ¿Quiero KDE? ¿Quiero cualquier otro? Bien, dependiendo de la respuesta, pues entonces recomendaría que busquen la wiki para ver cuáles son las instrucciones para instalar su entorno de escritorio de preferencia. Yo en mi caso voy a instalar Mate para propósitos de este video, ya que hay que hacer unas cuantas configuraciones para este, tampoco es demasiado tedioso, pero cada entorno de escritorio tiene instrucciones relativamente diferentes. Al fin y al cabo se instalan a través de portaje, sí, pero las configuraciones pues sí que varían, porque al fin y al cabo son paquetes diferentes, entonces tienen que variar. Lo extraño sería que no lo hiciesen. Pero bueno, entonces en este caso yo voy a instalar Mate y para eso voy a utilizar la herramienta Emerge con el parámetro "-a", que ya sabemos qué es lo que hace, y le pasamos simplemente Mate. Emerge-a Mate, y pues vamos a ver que aquí tenemos otros errores, entre comillas, como yo suelo llamarlo, y es debido a falta de user flags, como anteriormente. Bien, como yo utilicé el perfil por defecto, que es un perfil relativamente vacío, con algún que otro user flag, no es muy específico, es algo pues simplemente vacío, por así decirlo, pues tenemos que agregar todo esto manualmente. Eso es preferencia mía. Bien, pero si ustedes, por ejemplo, escogieron el de desktop, que es para una computadora de escritorio, posiblemente no tengan ese problema. Ese error de que se necesita agregar el user flag GTK, Genome Keyring, Cairo, IQ, PNG, todas esas se las trae ese perfil. Así que realmente recomiendo haber utilizado ese perfil y básicamente no tienen que lidiar con eso. Aunque eso sería en este caso, porque sí que hay paquetes que necesitan user flag, pues que ese perfil no los va a tener, porque si no sería un perfil demasiado cargado con muchísimos user flags activados. Entonces ya no tendría mucho sentido el utilizar una distribución minimalista cuando pues básicamente está sobrecargada de software que posiblemente no vayas a utilizar. Entonces en este caso sí vamos a necesitar hacer esto. Bien, vamos a sentir la emoción de hacer las cosas nosotros mismos. Entonces realmente es tan sencillo como simplemente decirle que sí, todo ese mensaje de error nos lo va a guardar en un archivo y simplemente necesitamos mover ese archivo que nos lo ubicó en la carpeta etc portaje package.use. Entonces si hacemos un ls-a para ver el archivo oculto, pues tenemos ese archivo. Tenemos dos archivos de hecho, el archivo zz-auto-unmask, que simplemente tiene el contenido, un comentario, por eso empieza con un símbolo de número package.use. Básicamente, ¿cuál es el sentido de este archivo? Este archivo tiene como propósito, cada vez que surja un problema como esto, de que necesitamos actualizar algún user flag, que lo vaya a hacer el mismo portaje, lo que va a hacer es que va a leer el contenido de ese archivo y a ese contenido, básicamente, va a copiar ese contenido y abajo de ese contenido entonces va a escribir el mensaje de error. Esto es pues para indicar que fue él mismo, que no fue un usuario, sino que fue la propia herramienta. Bien, entonces ese es simplemente el propósito de ese archivo. Entonces si movemos el archivo oculto que empieza con un punto a el nombre que queramos, en este caso es Mate, porque fue Mate quien ocasionó que se requirieran esos user flag, pues le ponemos como nombre Mate, aunque como les comenté, el nombre realmente da igual, a portaje solamente le importa el contenido, que si por ejemplo lo vemos con la herramienta Vim, pues tenemos en primer lugar, vamos a poner esto a pantalla completa y tenemos la primera línea que empieza con package.use y a continuación entonces sería el mensaje de error. Podemos darle un enter aquí para que se vea mejor. Entonces nos pone una serie de comentarios para indicar qué paquete es el que requiere esta configuración. Esto es lo único que le importa a portaje. Esto que empieza con mayor o igual que y la categoría del paquete y el paquete, su versión y que user flag separado por un espacio para indicar qué es el user flag del paquete que está detrás de él. Entonces los comentarios nos ayudan a nosotros para saber qué paquete es el que requiere ese user flag. Por ejemplo, ya podemos ver que de abajo hacia arriba lo requiere Mate, que lo requiere entonces Mate la versión 1.24, que arriba lo requiere Atril, que luego TextBase, etcétera, etcétera. Entonces es bastante útil y pues no hay nada de qué temer, ya que eso lo hacemos de manera manual, entre comillas, porque ya lo hace portaje por nosotros. Así que simplemente tenemos que guardar el archivo y ya. Bueno, lo guardamos, pues no guardo nada porque no modificamos nada, solamente le pusimos
el salto de línea. Pero si intentamos instalar mate nuevamente con emerge-a mate, pues vamos a ver que ya ese error no lo deberíamos de tener. Esto es importante haberlo hecho porque Portage no lee archivos que están ocultos. Los archivos que están ocultos en un sistema Unix empiezan con un punto. Bien, por eso lo movimos a un archivo que no está oculto, llamado mate, tal cual. Entonces aquí vamos a utilizar el parámetro "-v" nuevamente para saber cuántos paquetes vamos a instalar, cuántos se van a reinstalar, qué cantidad de datos vamos a descargar, etcétera, etcétera. Perfectísimo, aquí tenemos que vamos a necesitar 239 paquetes, de eso hay 231 que son nuevos, uno en un nuevo slot y otro que se va a reinstalar. Bien, el que se va a reinstalar es porque fue compilado sin soporte para Genome Coding, que ese fue uno de los user flag que agregamos. Entonces se van a descargar casi 700 megabytes. Entonces, esto es así porque yo omití un paso en la instalación de Gentoo que realmente no importa que lo omitan, al fin y al cabo es algo que se va a hacer sí o sí, ya sea haciéndolo de manera explícita como de manera implícita, y es el paso de actualizar Gentoo. Podríamos haber hecho lo siguiente, emerge, en este caso voy a utilizar las opciones largas, no opciones como "-a", sino voy a utilizar las opciones largas para ser un poquito más explícito, para que se vea qué es exactamente lo que estoy haciendo. Pudimos haber hecho lo siguiente, emerge "-update" para actualizar, "-deep" para que el actualizado sea profundo, tal y cual dice el parámetro, "-changed used". En este caso, o básicamente ese parámetro deberíamos utilizarlo cada vez que cambiemos los user flag. Bien, que lo vamos a aprender más en profundidad posiblemente en el próximo video o en futuros videos. Cuando cambias un user flag, pues le pasas ese parámetro a Portage para que tome en cuenta que tú cambiaste esos user flag y verifique si hay algunos paquetes que necesiten ser recompilados debido a este cambio. Entonces, en este caso es bueno hacerlo, ya que pues el stage 3 de Gentoo viene con una serie de configuraciones que posiblemente pues no se ajustan demasiado a nuestras necesidades, ya que es lo más general posible. Entonces, el último parámetro sería with bdeps, bien, que será igual a y. En este caso lo que va a hacer es que también va a actualizar las dependencias. Por eso les comenté en el video anterior que las dependencias, que serían los paquetes que tienen un color verde más oscuro que los que tienen un color verde más claro, se van a instalar, pero no se van a almacenar en el archivo Word, en el archivo del mundo de Portage. Bien, entonces, debido a que no están en ese archivo, pues no se actualizan, pero con este parámetro sí se actualizan. Bien, y le pasamos entonces @Word. Bien, con eso le estamos diciendo que nos actualice de manera profunda, que tome en cuenta que cambiamos algún user flag y que también nos actualice las dependencias de los paquetes que estén en el archivo Word. Por eso el @Word. Básicamente el arroba se puede entender tal cual en inglés es at, que indica una ubicación, es decir, actualízame todo lo que esté en la ubicación del archivo Word. Bien, entonces hubiésemos hecho eso. Bueno, antes de eso vamos a agregar un último parámetro que sería ask. Bien, todo eso podemos abreviarlo, en lugar de poner todo ese parámetro que es bastante largo y se podría hacer más largo, ya que Portage es bastante poderoso y nos permite hacer muchísimas cosas con los programas, pero también podemos hacerlo de una manera abreviada que pues es relativamente más cómoda, aunque hay algunos parámetros que no tienen abreviatura, como el parámetro with bdeps. Entonces en ese caso tenemos una serie de programas que tenemos instalado y que necesitan ser recompilados debido a que hay algunos user flag que no se utilizan, como en el caso de OpenSSH, que trae por defecto el user flag bindist para no tener problemas de redistribución, ya que es un paquete pues que tiene ese problema. Bien, también tenemos el paquete procps, que se va a actualizar con el soporte para LoginD, que lo agregamos anteriormente, y una serie de paquetes nuevos que no tenemos. ¿Por qué se van a instalar? Porque se requieren como dependencias de algún user flag. Por ejemplo, si activamos el user flag X, vamos a necesitar bibliotecas y paquetes relacionados con un servidor gráfico, el servidor X. Entonces, si un programa se va a instalar con soporte para X, pues evidentemente necesitas todas esas bibliotecas, porque si no, pues simplemente no funciona. Entonces, podríamos haberlo hecho de esa forma, pero yo lo suelo omitir porque al fin y al cabo lo estoy haciendo. Es decir, si voy a instalar mate
Mate ya de por sí me va a instalar todo eso. Entonces ya ahí hago el paso de actualizar de manera implícita porque Mate lo requiere. Y también pues básicamente instalo el entorno de escritorio Mate. Entonces nada, vamos a instalar Mate y pues ya con eso pues vamos a esperar a que termine y con eso habrá terminado este video. Perfectísimo, no le pasamos el parámetro "-v" para que nos muestre pues algunos detalles que nos podrían interesar, pero como ya lo vimos pues no lo necesitamos, así que simplemente le presionamos Y y ahí va a empezar a descargar los archivos del código fuente y luego los va a compilar. Entonces como son 239 paquetes, hay un montón de paquetes que se instalan rápidamente, no necesitan mucho poder de cómputo al momento de compilar, pero ¿qué sucede? Que al ser muchísimos paquetes, pues también va a durar su rato, igual que la instalación anterior, debido a paquetes como Rust, LLVM, SpiderMonkey, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a pausar el video y nos vemos en un momento. Ya tenemos Mate instalado y como es de costumbre en Gentoo, pues tenemos algunos programas que tienen algunos mensajes que mostrar. En este caso, el que nos interesa es el de Genome Base Genome Caching. Básicamente, este es un paquete que utilizan algunos programas gráficos que requieren de permisos de superusuario. Supongamos el programa de particionado de discos Gparted. Bien, este solamente el usuario root puede ejecutarlo debido a que es un programa que modifica el dispositivo o el disco duro que tengamos en nuestra computadora o todos los que tengamos en nuestra computadora. Entonces esa es una tarea pues relativamente peligrosa si no se sabe utilizar. Entonces solo el usuario root tiene permiso a eso. Entonces esta herramienta permite ejecutar Gparted bien como un usuario normal, pero nos muestra una ventanita bueno, básicamente una ventana en GTK pidiéndonos la contraseña del usuario root. Entonces si no lo hacemos de esa forma, como nos dice aquí el mensaje, seleccionándolo con la herramienta iSelect pinentry, poniéndole como pinentry genome 3, básicamente que esto le dice que utilice esa ventanita en GTK, en lugar de hacerlo como el valor por defecto que es la propia consola, pero como no va a abrir una consola, pues simplemente no te permite ejecutarlo. Entonces en este caso hacemos un select pinentry list para ver cuáles tenemos. Tenemos tres, tenemos pinentry genome 3, pinentry courses, que ese es el que trae por defecto, que es la propia consola, y pinentry TTY. Entonces vamos a hacer como nos dice el mensaje, vamos a seleccionar con el parámetro set y le podemos poner el nombre completo o el número. En este caso yo voy a seleccionar el número para seleccionar pinentry genome 3. Bien, entonces en este caso pues no lo vamos a ver en la acción porque no tenemos interfaz gráfica, aunque realmente ya sí tenemos Mate instalado. Para que lo que tenemos que hacer ahora es crear un usuario normal para no iniciarlo como usuario root, que eso lo hacemos con la herramienta UserAdd. Con el parámetro "-m" le decimos que nos cree la carpeta home de ese usuario. Con el parámetro "-g" le pasamos una serie de grupos a los cuales va a pertenecer ese usuario. Básicamente los grupos es lo que le permite a un usuario hacer acciones que solo el usuario root puede hacer. Bien, básicamente el usuario root es como una especie de Dios en un sistema Unix. Bien, y solamente él puede hacer todo lo que le plazca. Bien, pero con básicamente los grupos es una forma de que el usuario root le delegue actividades que son normalmente como usuarios root a usuarios normales. Entonces en este caso yo voy a agregar una serie de grupos para mi usuario, que sería el grupo users, y con una coma los separamos. Users world, que sería básicamente para, por ejemplo, si queremos utilizar la herramienta sudo, que es otra herramienta que nos permite ejecutar acciones como usuarios root con un usuario normal. Bien, el grupo audio, el grupo video, el grupo USB, el grupo portaje para poder utilizar básicamente portaje como un usuario normal, aunque no para compilar ni para instalar, simplemente para descargar los archivos de código fuente como usuario normal, entre comillas, ya que en sí es para utilizar el usuario portaje que se crea en todo sistema Gentoo. Bien, entonces vamos a utilizar también cd-room y solamente eso. Entonces con el parámetro "-s le decimos que shell va a tener nuestro usuario, que en este caso es bin bash, y el usuario se va a llamar Brian. Bien, entonces le ponemos una contraseña a nuestro usuario.
Y con eso ya tenemos nuestro usuario iniciado. Entonces, para iniciar sesión como ese usuario podemos hacerlo de dos maneras, o ya sea cerrando la sesión del usuario root e iniciando la sesión de nuestro usuario, o con la propia sesión del usuario root cambiamos el usuario con el parámetro su guión y el nombre del usuario. En este caso es Brian. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, antes de eso vamos a cerrar la sesión y vamos a copiar estos dos archivos. Esto no tienen que hacerlo, solo lo hago yo por los problemas que tengo. Voy a copiar el archivo lim a la carpeta home Brian. Bien, entonces vamos a iniciar sesión nuevamente como el usuario Brian y aquí tengo esos archivos, de manera que yo puedo hacer esto. A será igual a lo que tenga básicamente el archivo L. Si hago un eco A, pues tengo X. ¿Para qué hago eso? Porque vamos a necesitar editar un archivo llamado XSession, que sería el que nos va a permitir lanzar el entorno gráfico. Entonces para eso utilizamos la herramienta bin, punto, básicamente XSession, no, xinitrc, perdón, punto xinitrc, y le decimos entonces, antes de eso, pues básicamente sería hacer lo siguiente. Bien, como les comento, esto no tienen que hacerlo, eso lo hago yo, básicamente por el problema que tengo. Punto xinitrc. Si hago así nuevamente, entonces tengo aquí para poder hacer, o básicamente escribir eso, exec mate session. Bien, agregamos eso a ese archivo y guardamos. Y para iniciarlo simplemente ejecutamos el comando startx. Entonces si presionamos startx, pues básicamente tenemos un error aquí. Esto se soluciona sencillamente porque no tenemos iniciado el servicio de login. Entonces si hacemos un rc service, anteriormente utilizamos rc update. Con rc update agregamos ese demonio, ese servicio a que se ejecute al inicio de básicamente cuando nuestra computadora se está iniciando, pero no lo iniciamos ahora. Entonces para iniciarlo ahora utilizamos rc service, le decimos login de start. Bien, con eso ya está iniciado, pero muy probablemente no vamos a poder iniciarlo aún. Entonces si hacemos esto, vamos a iniciarlo y no podemos iniciarlo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reiniciar nuestra computadora con el comando reboot. Muy bien, una vez hayamos reiniciado nuestra computadora, simplemente hacemos un Start X nuevamente y con eso pues debería poder iniciar básicamente nuestro entorno gráfico. En mi caso es Mate. Y pues ya parece que tenemos entorno gráfico. Bien, aquí parece que está cargando el entorno. Y pues ya tenemos el entorno gráfico. Básicamente esta sería la ISO de Gentoo, que aún la tengo montada en mi sistema. Y pues aquí, nada, tenemos Mate en Gentoo. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro entorno gráfico. Bien, la versión de Mate es la 1.24. Perfecto, perfecto. Entonces podríamos intentar cambiar la resolución, por ejemplo, aquí. Y ya con eso pues tendríamos mejor nuestro Mate. Bien, cambiamos un poco la apariencia para que se vea pues mucho mejor, por ejemplo el puntero, y esto pues ponemos algo como black matte y aquí también black matte o white a dark. Perfecto, no se ve de lo mejor, realmente podríamos utilizar otro tema que se vea mucho mejor, pero ya eso queda a gusto de cada uno. Entonces ya con eso tendríamos Gentoo instalado con entorno gráfico. Bien, espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido y se hayan motivado a utilizar Gentoo Linux. Bien, yo me daré la tarea de subir más videos sobre Gentoo, sobre cómo manejar esta maravillosa distribución que, como les comenté, realmente utilizar Gentoo vale la pena y como dicen algunos, es un viaje de ida sin vuelta. Entonces espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video.